A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches amigos, amigas, un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti en el último mes, iniciando el último mes del 2024. ¿Qué tal, Yuri? ¿Cómo te va? Hola, buenas noches. Bueno, como pueden observar los que tienen la dicha de poder ver el programa por YouTube, estamos nosotros solamente por problemas de trabajo. Pablo no va a estar hoy y posiblemente tampoco el próximo programa. En particular, en el día de hoy, además de estar nosotros dos exclusivamente en la primera parte, vamos a hacer el pase con nuestros amigos del Bisturí, con los que vamos a tratar de desarrollar de común acuerdo un tema muy interesante que es lo psicosomático, con todas sus implicancias en todos los órdenes de la vida de los seres humanos, ¿no? Pero en esta primera parte, en esos primeros 45 o un poquito menos de minutos, vamos a reflexionar en esta intimidad que se genera a partir de estar nosotros solamente. Justamente vamos a hablar de la intimidad que tiene que ver con la observación de nosotros mismos, de la comprensión de nuestros mecanismos, de la interioridad, que lo hemos visto en muchas ocasiones, pero parecería que es como una cebolla que vos vas sacando distintas telas, y cuando más trabajás en la observación, en la comprensión de los fenómenos psicológicos de cada uno de nosotros, se van abriendo cada vez más alternativas, más variantes, más ventanas desde las cuales uno puede observarse. Y es en esa infinita observación y esos infinitos caminos que la vida te va planteando que uno va comprendiendo la riqueza de la existencia, ¿no? Y la riqueza también en esa infinitud tiene que ver con la actitud de humildad que uno pueda tomar en ese trabajo, porque en esa humildad donde el ego va perdiendo la fuerza que normalmente tiene, se van abriendo alternativas, enfoques, distintas perspectivas de la existencia, distintas soluciones cuando lo que corresponde es encarar un problema y solucionarlo, y de esa manera uno va a la vez enriqueciendo su vida a partir de su propio conocimiento. Es como que la vida en todas sus facetas se va enriqueciendo a partir del propio conocimiento, que desde que uno ve hacia adentro comprende el afuera de una manera diversa, distinta y reitero, más fructífera, más rica. Hoy estaba justamente leyendo un libro, un capítulo del libro que estuvimos leyendo el otro día de Santiago Cobaldov, donde él citaba, y me gustó esta cita, las reflexiones finales de la vida de Charles Darwin, o mejor dicho, las reflexiones que mismo Darwin hacía ya en las postrimerías de su existencia. Y él decía, por supuesto que no voy a repetir textual porque no me acuerdo, pero sí en espíritu, decía que habiendo pasado tantos años estudiando sistemáticamente desde lo científico la vida, comprendía que había zonas
de la existencia que eran inclasificables, que lo bello, lo rico de la existencia tenía que ver con las singularidades. Así que las singularidades que no se pueden clasificar, que no se pueden incorporar a la ciencia por su propia naturaleza, son claves que a uno le permite entrar en un mundo de misterio y de casi indescifrable sentido de la existencia. Y me pareció muy, muy enriquecedor porque en una época donde vivimos estandarizando todo, que un científico del nivel de Darwin, que de algún modo el ejemplo del científico por autonomacia, reflexionara en las postrimerías de su vida sobre eso, por lo menos nos permite reflexionar sobre desde qué perspectiva uno tiene que encarar la vida. Bueno, le voy a dar la palabra a Julie porque hablé mucho y no corresponde. Después mi mujer me dice que hablo demasiado en los programas, me saca el cuero, así que le voy a dar la palabra a Julie. Sin sacar el cuero. La observación, ¿no? La mirada. Cuando uno se dispone a dudar qué es la existencia, qué es lo que me pasa, cómo soy, qué soy. Las preguntas, la duda, me parece un universo maravilloso, el existir, y que ese existir tenga un sentido en tanto y en cuanto estoy dispuesta a exprimirlo, a llenarlo de dudas, de experimentación, desde casi esa mirada como que tenemos cuando somos niños, ¿no? Con esa amplitud de posibilidad, de que la magia es real, de que existir está siendo todo el tiempo admirable, mágico. La mente ofrece como un panorama tan amplio que da tanto lugar a experimentarlo, habitando esas dudas, permitiéndolas. Porque hay una instancia muy bonita en la mente en la que uno se puede detener y experimentar qué pasa si, sin temor a que haya vacío en la respuesta, sin que necesariamente tenga que estar respondiéndose todo el tiempo de manera puntual. Claro. El espacio para la duda, el espacio para la no solución, porque la necesidad de certeza hace que no haya magia. Y además se cierran caminos. Claro, no hay una posibilidad de exploración, y entonces se vuelve como chato. Tú has usado esa palabra algunas veces, se vuelve chato el existir. Hay esa voz que hay en la mente que todo el tiempo quiere cumplir, ¿no? La respuesta a la orden del día. Además me parece que en la medida que uno va descubriendo ese mundo tan multifacético, también descubre las sutilezas de las características de los otros, y ahí la riqueza se va multiplicando, porque la relación humana se convierte en algo mucho más interesante. No todo depende de cómo vos le pongas el cartelito a tu amigo, a tu compañero, a tu pareja o a tu familiar, sino en ese trabajo que uno se toma, que es tan fructífero de comprender, no de clasificar. Uno entra en un mundo de profundidad en los vínculos que realmente vale la pena encarar, ¿no? Es un gran descubrimiento. Ya escuchaba una conferencia de un monje y él hablaba de soltar,
y describía cómo soltar los pensamientos. Y me parece que está muy relacionado con lo que estás diciendo, porque él hablaba que cuando uno observa algo o alguien, lo primero que ocurre en la mente es que aparece la palabra que describe ese algo o ese alguien. Claro. Porque la mente te quiere explicar lo que está viendo. Y él decía, en el instante en el que permites que exista la palabra que te describe lo que estás viendo, te estás desconectando de lo que estás viendo. Porque te quedas en ti y no vas a descubrir. Seguro. La mente quiere explicar todo el tiempo y está disposición a soltar esa explicación. Es un movimiento que podemos hacer interno. Creo que el texto que vamos a leer de Krishnamurti, ya les anticipo que vamos a leer un texto, tiene mucho que ver con lo que estás diciendo y también nos va a ayudar a comprender de una manera un poquito más integral estas cuestiones, ¿no? A mí me parece también que una de las cosas que más nos cuesta es dejar las explicaciones de lado. Claro. Porque tenemos premoldeadas, entre otras tantas cosas, la necesidad de que todo tenga una respuesta. Y las respuestas, desde la lógica humana, son limitadas. Es factible, de conjeturar, que la vida tenga respuestas a todo. Pero el tema es que es también factible que muchas de las respuestas que nosotros imaginamos están más allá de la razón. Bueno, él hacía otra asociación que me resulta muy interesante lo que acabas de decir, porque él hablaba del deseo y de soltar el deseo. ¿Por qué? Cuando deseas algo, eres presa de ese algo. Claro. Te limita. Si yo lo que quiero es que todo el tiempo todo tenga una explicación, me limita la experiencia de vivir, la búsqueda de esa explicación. Claro. Me aleja de experimentar lo que estoy viviendo. Y te distancias, porque si uno se toma el trabajo de observar el mecanismo mental, cuando uno está buscando la explicación, está en la búsqueda intelectual y es una entelequia el trabajo. No estás con el objeto desde el punto de vista físico. Yo no estoy con vos, estoy con mi pensamiento que trata de ver por qué Julie hizo lo que hizo. No estoy mirando en un sentido profundo e integral a Julie, sino que estoy mirando las respuestas que tengo en mi archivo mental, que en esa clasificación que mi historia personal hizo, va a darme una respuesta X. Claro, lo que hace la mente todo el tiempo es como asociar lo que ya conoce. Claro. No se dispone a descubrir. Volvemos a la mirada, yo la llamo la mirada infantil, pero en realidad es la mirada inocente, la que te propone explorar sin prejuzgar, sin determinar que ya sabes lo que te vas a encontrar. Sí, a mí me gusta más inocente que infantil, Sí. Porque si bien hay inocencia en los chicos, también hay un ego en crecimiento en el Claro. chico que hace que también se bloquee un poco la comprensión de los fenómenos, ¿no? Totalmente, sí, Creo que la madurez, en el buen sentido de la palabra, tiene que ver con el encuentro de la inocencia, pero desde la madurez, ¿no? Claro. Es disponerse a ese encuentro con lo otro, con la otredad, con aquello que tengo enfrente, incluso lo que me muestra mi mente. Claro. Sí, no quiero ponerme tan abstracta para que no nos reten los comentarios y después digan que nos vamos volando y que nos sacamos de lavar y planchar. Pero sí, en el cotidiano, cuando estamos frente a nuestro trabajo, frente a nuestro hogar, frente a tomar un mate, la experimentación de lo que está haciendo se puede llevar a esto de lo que estamos hablando. Y
La invitación es a eso, a experimentar cada momento con esa inocencia, con esa mirada que permite la entrada de lo que está haciendo en lugar de lo que yo tengo como pregrabado que tiene que ser. Claro, seguramente. Bueno, si querés ir preparando el texto que vamos a leer de Krishnamurti, que como dije recién, estimo que va a dar también para alguna reflexión a posteriori. Vamos también a matizar con una música típicamente argentina, que también tiene que ver con el tema, y de acá al final del programa, que reitero va a ser más breve en exclusiva de la luz de Krishnamurti, porque a eso de 9:15 nos encontraremos con nuestros amigos del Bisturí, se centrará en este tema del conocimiento propio, como diría Krishnamurti, para darle un concepto abarcativo. Así que si lo tenés disponible, sí, vamos a escucharte. Libérese del pasado, publicado el 24 de septiembre del 2012. Aclarado que esto se publicó en la página de la luz de Krishnamurti en esa fecha. En esa fecha, muy bien. Ahora bien, mirar es una de las cosas más difíciles en la vida. También escuchar. Mirar y escuchar son acciones idénticas. Si las preocupaciones han cegado sus ojos, no pueden ver la belleza de la puesta de sol. Muchos de nosotros hemos perdido el contacto con la naturaleza. ¿Por qué dependemos tanto del arte? ¿Es esta una forma de escape? ¿Un estimulante? Si estuviera directamente en contacto con la naturaleza, si observara el movimiento de las alas de un pájaro o la belleza en cada movimiento del cielo, las sombras sobre las colinas o la belleza en el rostro de otra persona, ¿piensa usted que querría ir a un museo a mirar algún cuadro? Tal vez porque no sabe mirar todas las cosas que le rodean. Es que recurre a alguna forma de droga que estimule para ver mejor. Me parece a mí que una de las muestras de nuestras mayores dificultades es ver con toda claridad no solo las cosas exteriores, sino también la vida interior. Cuando decimos que vemos un árbol, o una flor, o una persona, ¿las vemos realmente? ¿O solo vemos la imagen que la palabra ha creado? Es decir, cuando usted contempla un árbol o una nube en una tarde llena de luz y encanto, ¿lo ve en realidad o solo con sus ojos y con el intelecto? Sino totalmente, completamente. ¿Ha hecho alguna vez el experimento de mirar una cosa objetiva como un árbol, sin las asociaciones y el conocimiento que ha adquirido acerca de él? Sin prejuicio o juicio alguno, sin las palabras que levantan una pantalla entre usted y el árbol y le impiden verlo como es en realidad. Trate de hacerlo y vea lo que realmente ocurre cuando observa el árbol con todo su ser, con la totalidad de su energía. En esa intensidad descubrirá que no hay observación en absoluto, hay atención únicamente. Cuando hay inatención es que existen el observador y lo observado. Cuando usted está mirando algo con toda su atención, no hay espacio para un concepto, una fórmula o un recuerdo. Es importante comprender esto, porque estamos entrando en un asunto que requiere investigación muy cuidadosa. Tan solo la mente que mira un árbol, o las estrellas, o los reflejos sobre las aguas de un río con total abandono de sí misma, es la que conoce lo que es la belleza. Y cuando realmente estamos viendo, nos encontramos en un estado de amor. Generalmente conocemos la belleza a través de comparaciones o a través de lo que los hombres han creado, lo cual significa que atribuimos belleza a los objetos.
Veo un edificio que me parece hermoso y aprecio esa belleza por mis conocimientos de arquitectura y porque lo comparo con otros edificios que he visto. Pero ahora me pregunto, ¿hay belleza sin objeto? Cuando hay un observador, que es el sensor, el experimentador, el pensador, no hay belleza, porque se atribuye la belleza a algo externo, algo que el observador mira y juzga. Pero cuando no hay observador, y esto requiere intensa meditación e investigación, entonces se manifiesta la belleza sin el objeto. Solo cuando vemos sin idea preconcebida, sin ninguna imagen, somos capaces de estar en contacto directo con algo en la vida. Todas nuestras relaciones son en efecto imaginarias, es decir, se apoyan en una imagen formada por el pensamiento. Si yo tengo una imagen de usted y este tiene una imagen de mí, no nos vemos naturalmente como somos en realidad. Lo que vemos son las imágenes que hemos formado uno del otro. Estas impiden el contacto entre nosotros y por ese motivo nuestras relaciones fracasan. Estas imágenes crean el espacio entre usted y lo que observa, y en ese espacio hay conflicto. De modo que vamos ahora a examinar juntos si es posible librarnos de ese espacio que creamos, no solo fuera, sino también dentro de nosotros mismos, el espacio que divide a las personas en todas las relaciones. Ahora bien, la misma atención que usted brinda a un problema es la energía que resuelve ese problema. Cuando usted le da su completa atención, es decir, atención con todo lo que es usted, no hay observador en absoluto. Solo existe el estado de atención que es total energía, y esa energía total es la más alta forma de inteligencia. Por supuesto que la mente debe estar en completo silencio, y ese silencio, esa quietud, viene cuando hay atención total, no una quietud disciplinada. Este pleno estado de silencio en el que no hay el observador ni la cosa observada es la más alta forma de mente religiosa. Pero lo que ocurre en ese estado no puede ponerse en palabras, porque lo que se dice con palabras no es el hecho. Para descubrir ese hecho, usted mismo tiene que vivenciarlo. ¿Es posible enfrentarse a cada problema sin ese intervalo de espacio-tiempo, sin esa brecha entre usted mismo y la cosa que le causa miedo? Solo es posible cuando el observador no tiene continuidad. El observador, que es el constructor de la imagen, el observador, que es una colección de recuerdos e ideas, que es un manojo de abstracciones. Cuando usted mira a lo alto, usted está ahí, mirando las estrellas en el cielo poblado de brillantes estrellas. Se siente una brisa fresca y ahí está usted, el observador, el experimentador, el pensador. Usted con su corazón afligido, usted, el centro, creando espacio. Usted nunca comprenderá ese espacio entre usted y las estrellas, entre usted y su esposa o esposo o amigo, porque jamás ha mirado sin la imagen. Y por eso usted no sabe qué es la belleza, ni qué es el amor. Habla de él, escribe acerca de él, pero nunca lo ha conocido, salvo quizás en raros intervalos de total abandono de sí mismo. Mientras haya un centro creando espacio a su alrededor, no habrá amor ni belleza. Cuando no hay centro ni circunferencia, entonces hay amor. Y cuando usted ama, usted es belleza. Cuando usted mira un rostro de frente, está mirando desde un centro, y el centro crea el espacio entre persona y persona. Por ese motivo nuestras vidas son tan vacías y encallecidas. Usted no puede cultivar el amor o la belleza, ni puede inventar la verdad, pero si siempre está alerta a lo que hace, cultiva el estado de ser consciente, awareness,
y desde ese estado empieza a ver la naturaleza del placer, del deseo y del dolor, así como también la absoluta soledad y el aburrimiento del hombre, entonces comenzará a acercarse a esa cosa llamada el espacio. Si hay espacio entre usted y el objeto que está observando, sabrá que no hay amor y que sin amor, por mucho que usted trate de reformar el mundo o producir un nuevo orden social o por mucho que hable acerca de mejorarlo, solo creará agonía. De modo que el problema es suyo. No hay líder, no hay maestro, nadie que le diga qué hacer. Usted está solo en este mundo insensato y brutal. Libérese del pasado, capítulo 11, editorial Orión, México, 1976, páginas 136 a 147. Bueno, hace un recorrido tremendo de la existencia humana en breves minutos, ¿no? Los viajes de K. Sí, impresionante, impresionante. Como normalmente hace, y la cuestión del amor termina siendo de alguna manera el eje de la propuesta, si podemos ponerle un nombre a lo que él dice, ¿no? Ayer estaba viendo una película, que no me acuerdo el nombre como es mi costumbre, que trata de la guerra civil en Estados Unidos, ¿no? Y realmente es muy cruda, muy despiadada, muy desagradable en cuanto a las escenas de muertes, de injusticias, de angustias, de soledades, de desamparo. Pero lo que yo quería destacar y que tiene que ver con esto que estábamos viendo, y en particular con el conocimiento humano, que se marcaba como una especie de contraste entre la brutalidad y la ignorancia humana y la belleza de la naturaleza que circundaba a las estúpidas conductas humanas, ¿no? Y no sé si vos recordás que yo hace un par de programas dije que yo creía que aquel que comprendía la belleza de la vida, el contacto con la naturaleza, no podía ser una mala persona, porque cuando vos tomás contacto con aquello que es sublime, no podés más refugiarte en la pequeña caja de tu egoísmo y de tus apetencias bastardas. Y ese panorama que planteaba el director y el guionista, supongo, de la película, me hacía reflexionar sobre la historia humana, porque en definitiva, para muestra basta un botón, y en cualquier etapa de la historia humana vas a encontrar muerte, guerra, ignorancia, destrucción, brutalidad, incomprensión, y por otro lado, la vida con toda su magnificencia que ignoramos a partir de ese camino que no sabemos ni por qué encaramos, porque lo más patético de esas cosas que uno ve es que las personas se sumergen en una locura colectiva que no se sabe para qué ni con qué objetivo, que es en definitiva un estado de locura que te lleva a la nada. Cuando a mí me plantean muchas personas, quizás con cierta sensatez, que lo que nosotros planteamos está un poco alejado de la realidad, de lo cotidiano, yo me digo, si no empezamos por nosotros algún día, siempre seguiremos repitiendo la guerra, la muerte, la ignorancia, el egoísmo y la destrucción del semejante, porque es obvio que el drama está en la mente humana, ¿no? Así, te escuchaba y recordé un ejercicio que me propusieron alguna vez que estuve como haciendo las primeras etapas de los ejercicios de autoindagación. Y el ejercicio era, durante un minuto, en el lugar que estuviéramos, en ese punto de la clase, digamos,
quedarnos completamente quietos, dirigir la mirada hacia lo que sea que tuviéramos enfrente y destinar un minuto a observar con mucho detenimiento qué teníamos enfrente. Una pared blanca, bueno, obsérvala, los detalles, y ahora que el texto empieza con el tema de la arte y la naturaleza, me gustaría invitar a quienes nos escuchen, que a veces nos quedamos en lo abstracto, pero acá me gustaría invitarlos a hacer un ejercicio, y es que en algún momento del día destinaran un minutito a observar lo que sea que tengan enfrente, pero con absoluto detalle, y agregándole un poco de sustancia para quedarnos con algo de lo que estamos hablando aquí, quitando los nombres que vienen a la mente, sin nombre, lo que sea que estés observando. Si te estás tomando un mate, observa el mate, pero no pienses en la palabra mate, observa lo que sea que tienes en la mano, de qué material es, de qué color es, cómo se ve, cuánto pesa, cómo se siente, observar. Y esa es como una entrada, claro que sí, a ese universo de lo que estamos aquí proponiendo, y es poder soltar lo descriptivo desde el nombre o del prejuicio y poder conectar con aquello que tenemos enfrente, y eso nos va a invitar a poder conectar tanto lo de afuera con lo de adentro de otra manera. Así que es una propuesta que se me ocurre hacer. Muy bien. Bueno, y ahora vamos a tomarnos un descanso musical, y después de un par de minutos volvemos en la última parte del programa. Muchas gracias. De nada sirve escaparse de uno mismo, no. De nada sirve escaparse de uno mismo, no. 20 horas al cine pueden ir y fumar hasta morir. Con 1000 mujeres pueden salir, a los amigos se pueden llamar. De nada sirve escaparse de uno mismo, no. De nada sirve escaparse de uno mismo, no. No se dan cuenta que de nada sirve tocar la batería, seguirla hasta el día. No, de nada sirve, no. De nada sirve, no. Y 20 horas así no pueden ir y fumar hasta morir. Con 1000 mujeres pueden salir. No, de nada sirve. ¿De qué le sirven las heladeras y lavarropas, televisores y coches nuevos y relaciones y amistades y posiciones? Si están podridos y aburridos de este mundo que está podrido, no, de nada sirve, no, de nada sirve. Los que van a las oficinas dicen que todo sirve. Los que van al puerto le duelen las espaldas. Los que hacen música dicen que lo más importante nada sirve. Si uno lo usa para la soledad interna, que siempre nos corre, que siempre nos corre, oh, que siempre nos corre. Cuando están solos, están bien solitos. Ya no hay guitarritas ni amplificadores, están solos en la cama. Empiezan a mirar el techo, empiezan a mirar el techo, y en el techo no hay nada, hay solamente un techo. Wow, ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? Es muy tarde, son las 3 de la mañana, los cines están cerrados, las mujeres duermen, los bares también están cerrados, la guitarra no se puede tocar, si no el vecino se va a despertar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Estoy solo y aburrido, no sé qué hacer. ¿Qué es mi vida? ¿Qué es mi mundo? ¿Qué soy yo? Me llamo blanco, no sé qué hacer, no sé qué hacer. En ese momentito se da cuenta que todo es una estupidez. Cuando van de veraneo y bailan bien, con sus movimientos centroamericanos, sensualidades fabricadas
Bueno, muchas gracias. Ya con estas dosis de Morris y de Celeste Carballo, vamos a terminar los últimos minutos del programa. Me recuerda que hubo una época en la Argentina, cuando yo era joven, que creíamos que cambiando las instituciones íbamos a poder cambiar la vida. Y hubo un momento de crisis muy profunda, a partir de la aparición del proceso en el que creímos que no había alternativas, y los ciclos se van cumpliendo en este país como en tantos otros, donde las idas y vueltas tienen que ver con esta inestabilidad que tiene el ser humano cuando va tomando opciones dentro de la superficialidad de las alternativas, ¿no? Porque como decíamos recién, en la medida que solo caminemos por la superficie, la ciclotimia va a ser irreversible, porque al no ir justamente a la raíz, los cambios no tienen la estabilidad que marcaría lo que sería una evolución real, ¿no? Por eso insistimos en que, aunque el camino sea más arduo, aunque el camino aparece más desolado, la única alternativa es conocimiento propio del cambio de cada uno, para irradiar a partir del cambio de cada uno de nosotros a nuestros semejantes algo que justifique la existencia que la vida nos dio, ¿no? Bueno, le voy a dar la palabra a Juli para que haga un par de reflexiones sobre esto, y vamos a ir cerrando los últimos minutos a la espera de nuestros amigos. Estaría interesante preguntarnos por qué queremos cambiar el mundo. Cuando uno dice con tanto fervor y con tanto convencimiento quiero cambiar el mundo, mirar ahí, ¿no? ¿Qué es lo que quiero cambiar? ¿Cuál es la palabra que le pondría como respuesta? Porque eso quiere decir, implica que hay algo, lo que sea, que en uno está haciendo ruido y no está siendo o ajustado o adecuado o armonioso. Y si logro verlo en el afuera, si el mundo me parece que no está correcto y lo tengo que corregir, digamos, si mi observación me está dando esa información y me pregunto qué es, puede ser un camino a entenderme como ser. Claro. Porque si la información que estoy teniendo es que quiero algo, que quiero cambiar algo, es muy interesante que la información esté ahí. Que yo esté sintiendo que hay algo que puede ser distinto. Es un universo eso. O sea, que de mí brote esta sensación, esta idea, este concepto de que hay algo que se puede hacer de otra manera, implica que tengo una huella que puedo seguir, un rastro, que creo en el cambio, que lo puedo proponer, que lo comprendo, claro, que lo puedo ir a buscar. Y para complementar esa pregunta, la otra que yo haría es, ¿estoy dispuesta a cambiar? ¿Yo? ¿Interno? Claro, claro. Y ese es el drama en el sentido más estricto del término, que en general no queremos cambiar, que nos quedamos en el discurso. Claro, porque es que es muy fácil decir, quiero cambiar el mundo. Es que si mi pareja fuera distinta, es que si en mi trabajo no hubieran tantas normas. Bien, eso está fuera. Y con mucha claridad puedo describir lo que quisiera cambiar muchas veces de esas distintas instancias. Claro. Si tengo la capacidad de ver hacia afuera eso, seguramente que hacia afuera hacia adentro, tengo la misma capacidad. La cuestión está en si me voy a dar el tiempo, el espacio, el tiempo y la reflexión para hacer ese mismo movimiento. Claro, claro.
Y vos sabés que cuando muchas veces delegamos en otros la tarea del cambio, digamos, la decepción es la regla. Porque en política en particular, ¿qué es lo que hacemos? Decimos, bueno, hay que cambiar esa sociedad injusta y arbitraria. Por lo tanto, voy a elegir a determinadas personas que se van a ocupar de cambiar esta sociedad injusta y arbitraria. Entonces designo a seres injustos y arbitrarios para que hagan eso. Y la decepción es crónica. Algunos más sensatos, otros menos sensatos, algunos más razonables, otros más absurdos, depende de las épocas, Sí. pero lo cierto es que el cambio no se produce porque la sociedad sigue siendo la misma. Sí. Entonces los mecanismos viciosos por ahí encuentran modos novedosos, maneras distintas, pero siempre en lo superficial. En esencia, los vicios siguen siendo lo mismo y la observación que uno hace de los procesos históricos te demuestra que es así. Que el cambio en general es aparente y cuando alguna medida, digamos, política o económica se toma más allá de la pauta cultural imperante, eso termina retrocediendo. Es como que hay un equilibrio en una balanza invisible que te lleva siempre al punto de cuál es la realidad psicológica de esa comunidad, ni más ni menos. Entonces cuando te pasas de rosca, porque la gente no está preparada, el retroceso es inevitable. Y al revés, cuando los sectores políticos son retrógrados, el avance se produce a partir de la actitud de la gente común. Claro. Y eso es un poco el fenómeno psicológico expresado en lo social. Pero bueno, vamos a ir cerrando y vamos a ir sumando a nuestros amigos del Bisturí, que ya los estoy viendo en la pecera, así que les vamos a pedir, si son tan amables, de pasar. Hola. Y a saludarlos. ¿Cómo están? ¿Qué Buenas tal, noches. Hola, ¿cómo ¿Qué están? tal? Los saludo. ¿Cómo andás? ¿Cómo va? Hola. Acá Bien. estamos. Hola. Hola. De vuelta. ¿Cómo están? Correte un poquitito así, te doy un poquito más en la vista. Bueno, muy bien, vamos a... el teléfono, elemental. Dale. Estás en... Bueno, estamos... ¿Qué interrumpimos? No, Los para nada. estábamos esperando. Estábamos esperándolos ansiosamente para tocar el tema que habíamos elegido. Sí. Y bueno, él nos va a llevar ventaja porque es profesional de la medicina, así que No, vamos a tocar un poco de oído. Le decía a Gustavo Muñoz, si él había estudiado, que exponga. No, pues sabes que los abogados tenemos la particularidad de hablar de lo que no sabemos. Claro, totalmente. Así que en ese aspecto no va a haber ningún problema. Bueno, sí, yo esperaba. Vos sabés que yo estudié periodismo también, Claro, y vos pero- sabés qué se dice de los periodistas, ¿no? ¿Qué se dice? Es un combo diabólico. Sí, sí. Pero la definición del periodismo es, de periodista, es un océano de conocimientos de 5 centímetros de profundidad. Muy bien. Combinado con la abogacía. ¡Wow! ¡Qué lindo! Bueno, pero muy bien. Sí. El tema era entonces el trastorno psicosomático, ¿no? Sí, no sé si Lo trastorno, psicosomático. Lo Era psicosomático. como enigmático. Era Ya una lo cosa. vio. Más amplio, La ¿no? cuestión psicosomática, Claro. si querés lo aliviamos de esa forma. Claro, Lo el trastorno trastornaste, ¿no? Es un aspecto de lo psicosomático, digamos lo patológico, ¿no? Quizás. Claro. Pero lo psicosomático está presente en todo. Sí. Aunque uno sea normal. Si a ustedes les parece, le damos un poquito de contexto Dale. para, es decir, tener una definición y para que los oyentes sepan Claro. de qué vamos No, a charlar. No nos vayamos por las nubes de Google. Claro. Dice la que se refiere a una condición en la que un trastorno físico está asociado a factores psicológicos. Cuando una persona somatiza, se entiende que está expresando físicamente su malestar psicológico. Algunos ejemplos de trastornos psicosomáticos, que son los que los que nos van a sonar más conocidos, ¿no? Hipertensión, que puede aumentar por el estrés o la ansiedad. Erupciones cutáneas, como la psoriasis o el eczema, que pueden empeorar también con estrés o con ansiedad.
trastornos gastrointestinales, esto es bastante común, ¿entiende? Desde gastritis hasta úlceras. Por ejemplo, Por ¿no? ejemplo. Es decir, que estás pasando por algún momento tenso y aunque coma una papa hervida, le cae espantosamente, ¿no? Claro. Trastornos cardiovasculares también, como arritmia, taquicardia, sensación de desmayo. Trastornos urogenitales, como dolores o irregularidades menstruales, disfunción eréctil o de eyaculación, trastornos urinarios, vulvodinia. Es una incomodidad en la vulva. Ok, En la vulva. alguna Sí. dolencia en la vulva. Sí, una especie de algia, digamos, de dolorcito. Y por último, trastornos sobre el sistema respiratorio. A veces me parece que los ataques de asma Sí, vienen claramente. de cuestiones nerviosas, ¿no? Sí, claramente. Bueno, sí. ahí está más o menos el cuadro de lo que tenemos por delante. Cuando nosotros estudiábamos allá por el siglo pasado, en los primeros años, siempre se atribuía a lo psicosomático básicamente a tres cosas. Uno, el sistema respiratorio, el asma. Ajá. Otro, el tema gastrointestinal, como vos Ajá, bien decís, justamente. que iba desde una leve gastritis hasta generación Hasta de algo bien grave, úlceras. claro. Y la otra es la cuestión de los nervios, al no poder dormir, por Claro. ejemplo, ¿no? Que estaba condicionado en aquel momento. El estrés no se lo conocía o no se lo nombraba Claro. como se lo conoce hoy. Ok, eso te quería preguntar, ¿en qué momento pasó a ser psicosomático? ¿Cuándo fue que Ajá. determinamos? Históricamente, cuando... Claro, porque me imagino yo, estoy hablando desde el desconocimiento, que en algún momento fue tratado como si fuera realmente una ficción de naturaleza física y después se entendió que era psicosomático, ¿no? Es muy importante lo que decís porque la medicina en general y la Argentina en particular siempre ejerció un juego pendular entre lo físico y lo psíquico. Y no, a ver, para decirlo de otra forma más dura, lo físico era todo aquello a lo que los médicos atribuían todo lo que pasaba. Ah, sí, es esto, bueno, es aquello, es una cosa orgánica, Claro. biológica. Era la medicina biológica. Después, en la década del 60, arrancamos con Freud, y entonces todo se fue para el otro lado. ¿No es cierto, no? La madre, el padre, los chicos, las relaciones interpersonales, las experiencias infantiles, la psicosis, Todo eso generaba problemas físicos. ir todo al otro lado del péndulo. Vamos para allá. Y ahí va entonces... También estábamos hablando del péndulo hace unos minutos. Ah, sí. Ajá. Claro, de esa actitud pendular que tenemos, ¿no? Exacto, claro, bueno, así fue, y obviamente había batallas épicas. Claro. Digamos, en la época de Perón, de la primera época de Perón, hablar de psicología era poco menos que Sí, sí. como bolche, y los tipos que se dedicaban a eso eran mirados raros, ¿no? Sí, totalmente. Y también Argentina debe ser el país que más psicoanalistas tiene, Sí, creo o que tuvo, sí. no Sí. sé ahora, pero... Sí, Con lo cual hemos dado lecciones de irnos para el otro lado también. Bueno, cuando preguntabas la época, yo pensé lo mismo. Debe ser un término que se debe haber acuñado entre los 60 y los 70, ¿no? Justamente con el crecimiento de el análisis, la psicoterapia y todas esas cuestiones, ¿no? Sí, sabes que mi primer trabajo fue en la Dirección Nacional de Salud Mental. Yo entré allí el 1 de septiembre del 73 a los 18 años de edad. Nunca paré de trabajar hasta hoy. 51 años de aportes Va siendo a la hora. noble causa de la caja de jubilaciones que no me va a dar los remedios cuando me jubile dentro de poquito. No. Entonces, bueno, allí estaba rodeado de todo esto, lo que era psiquiatría comunitaria, Sí. psiquiatría comunitaria, no se le Mirá podría vos. llamarlo psicología. Ajá. o Claro. Mirá vos, psiquiatría comunitaria. Psiquiatría mirá. comunitaria, donde obviamente ahí donde fue que viví muy bien este tema de la Ajá. psiquiatría organicista pura, digamos, ¿no? Y que todo lo demás eran zaraza, por así Claro, decirlo en la términos cháchara, actuales. claro, Sí, claro. cháchara. Pero vos fíjate que, pese a que parecería que es una terminología o son conceptos modernos, históricamente mensana in corpore sano viene de la época del Jopo, ¿no? Mirá De vos, antes de sí. Cristo. Sí. Quiere decir que es indudable que los grandes sabios y los grandes conocedores de la naturaleza humana comprendían cosas que los cientificistas del siglo XIX estaban como abandonando, ¿no? Quizás porque había un exceso de magia en la conducta humana previo a la revolución industrial, quizás. Ujú. Entonces
esa magia, esa religiosidad presente en todo, se había llevado a un extremo que llevaba a la ignorancia o a la necedad en cuanto a qué era lo que había que hacer ante una persona que estaba enferma, ¿no? Especialmente en los cuadros agudos, ¿no? Pues fíjate que, bueno, yo estuve fuera, entonces no estaba muy al tanto, no había recordado el tema que íbamos a charlar y lo volví a preguntar en el grupo nuestro. La productora me dijo, pero ¿cómo? Si está escrito más arriba, bueno, no tuve oportunidad de recordarlo. Pero antes que eso yo había planificado para hablar hoy algo sobre unos neurotransmisores y unas hormonas, bueno, que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Sí, justamente es un tema que me Claro. gustaría que lo desarrollemos. Sí. Y un poco para tirarte la pelota a vos. Tengo entendido que hace muy poco tiempo se descubrió que las neuronas están en muchas zonas que desconocíamos y que influyen en nuestras reacciones y nuestras conductas neurológicamente, ¿no? Sí, hasta hace 20 años se decía en las clases que los axones, las neuronas, los neuroejes, digamos, morían y no se reproducían. Y hoy todo eso está en tela de juicio, viendo que hay algunas células que sí se reproducen. Y hablando de los neurotransmisores, que ni que hablar, en la década del 60 de eso ni se hablaba, hoy lo del estrés está absolutamente relacionado con lo que se llama el cortisol. Ajá. El cortisol es una hormona secretada por la glándula suprarrenal que genera aumento, por ejemplo, entre otras cosas, del ácido clorhídrico en el estómago. Ah, ok. Lo que trae acidez. Exacto. Claro. Y obvio, si no se trata, úlcera. Úlcera, claro. Y además nervios. Ajá. O sea, fíjate el circuito del cortisol, que es una hormona, y también está la dopamina, por ejemplo, que es otra hormona. Esta es en realidad es un neurotransmisor que se ocupa de la estimulación o la inhibición a su vez de los centros del placer, la felicidad y todo esto, ¿no? Y cómo puede influenciar Claro. las costumbres. Después lo vamos a desarrollar nosotros en el programa, pero cómo las costumbres de hoy, ya sobre la gente cada vez más pequeña, porque que antes uno en la década del 70 viera 4 horas de televisión blanco y negro, no excitaba ningún centro nervioso, salvo las ganas de suicidarse si veías cantar algún español que venía tipo Manolo Otero, Por ejemplo. pero hoy los chicos ya ni siquiera ven la televisión, van a las pantallas. Claro. Y eso va generando adicción. La adicción que estimula a los neurotransmisores, Claro. que a su vez generan que si no hay estímulos suficientes dentro de un ratito ya, Te agarra algún tipo de ansiedad o de... Claro. sí, se aburren o Claro. realmente van generando más búsqueda de necesidad de otras cosas. Claro. Por ejemplo, entrar a jugar apuestas, Por ejemplo. ¿no? Sí, los llevo a otro Sí. plano de este Vamos tema al plano. que se me ocurría durante la charla. Es un malestar, llamémoslo, transversal, ¿no? Digo, no hay quien se salve en mayor o menor medida de psicomatizar algo, ¿no es cierto? Sí. Es decir, todos en menor medida nos repercute algo en la salud, quizás no a cosas graves, pero siempre todos tenemos algo, ¿no? Qué sé yo, el estrés laboral o el estrés de un nuevo laburo, una mudanza, una Separación. un divorcio, Una muerte. un viaje estresa antes de comenzar, y eso puede pasar al cuerpo, ¿no? Sí. Con dolor Y de que cabeza. no pasa al cuerpo. ¿No es cierto? Digo, lo o normal sea, sería que no pase, ¿no? Claro, ¿no? Pasa el cuerpo y digo, esto le puede pasar a cualquiera. No hay que tener alguna condición especial, no hay que ser ni chico, ni mediano, ni grande, ni gordo, ni flaco, ni mujer, ni hombre, ¿no? ¿Cualquiera se puede ligar a esto? Sí. A veces me pregunto, yo no quiero capitalizar la charla, así que por favor participemos todos. A veces me pregunto cómo los lamas están en el medio ahí del Himalaya o donde sea, y están fenómeno, mirando la pequeñez del mundo que está abajo. Que lo rodea. Claro, y la inmensidad de las montañas y todo eso.
Y ahí no tienen pantallas, no tienen a veces no tienen teléfono, a veces no tienen... Tienen la mejor pantalla de todas. Sí, claro. Tienen enfrente Sí, por supuesto, pero tiene mucho que ver con la meditación y con muchas otras cosas que seguramente ustedes tratarán en el programa muchas veces, ¿no? Sí. A mí me resulta profundísimamente interesante la posibilidad de comprender, porque es información que el cuerpo está dando. Yo entiendo que la mirada viene siendo lo que le pasa a la persona de lo que se tiene que curar, digamos, ¿sí? Como que tiene un síntoma y entonces buscamos la razón y entonces buscamos curárselo, Claro. quitárselo, que se le pase. Pero también podríamos por ahí volcar la mirada, porque es muy interesante que el cuerpo te esté dando información de Sí, que claro. hay cosas que te están pasando. Sí, sí. No solo que se entiende que es molestia y entonces por eso se quiere quitar, pero al mismo tiempo te está diciendo tu cuerpo, están pasando cosas, te estoy informando que hay cosas ocurriendo que vale muchísimo la Claro. pena verlo desde ese punto de vista, porque Sí. está tal ahí cual. para que lo aprovechemos. Sí, yo escuché a un filósofo que un día dijo, el cuerpo no miente. El Claro, cuerpo nunca absolutamente, miente. claro. Nosotros mentimos porque tenemos la palabra y ese es el gran drama humano. Ajá. Pero el cuerpo no. Y el cuerpo te da muchas claves que si aprendemos a mirarlo, quizás podamos tener un poquito más de sabiduría, ¿no? Claro. Che, les agrego Dale. ahora otro capítulo de este tema para que sigamos conversando ya de otro ángulo. Categorías de trastornos psicosomáticos, ¿no? Porque parece que hay más de una. Pacientes que sufren de una condición física y una condición mental. Las condiciones pueden no estar relacionadas, pero el tratamiento para cada condición se complica por la presencia de la otra. ¿Mm? Pacientes con una condición física que causa depresión, ansiedad. Un ejemplo de esto podría ser, dice, un paciente con una afección a largo plazo, como un tumor, que se siente deprimido debido al pronóstico. Claro. Y la tercera categoría son pacientes con trastornos somatomorfos, en los que los síntomas físicos son causados por una enfermedad mental. Existen diferentes tipos de trastornos somatomorfos, incluida la hipocondría, en los que un pequeño síntoma se magnifica en la mente de la persona. Creo que casi todos hemos visto, Seguramente. ¿no? Algún ejemplo de Sí. esto, ¿no? Sí. Voy a tomar uno que posiblemente sea raro, pero Sí. que habitualmente lo veo porque generalmente observo, ¿no? Estas Bien. cosas. La persona grande que tiene dificultades para oír, Ok, por ejemplo. ¿no? Y en un momento determinado dice, yo no necesito audífono. Ah, Y está todo por ahí 6 meses con ese tema. En realidad vos le decís sordo y te dice que yo no soy gordo, ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Y es obvio que necesita alguna ayuda. Y cuando vos ves que está en un ambiente bullicioso y allá acá están hablando de fútbol, y acá de mujeres y allá de música y qué sé yo, y el tipo no puede ir a ganar, sí, no puede cazar una, como decimos habitualmente, se aísla. y además se le produce depresión. Claro, Depresión que va a ir sumando claro. cada día, hasta que decida ponerse el audífono, Ujú. y directamente cuando sepa el precio del audífono, si nadie se Sí, lo, si se nadie se vuelve- lo cubre, se vuelve deprimido. se vuelve deprimido. Es una No cadena. se le cura la sordera en una Sí, de esas. ¿qué va a hacer? Ay, ahora volví a escuchar. Es un el círculo precio. vicioso, ¿no? Porque Tal cual, sí. vos tenés un cuadro clínico determinado, pero lo vas agudizando quizás, o lo vas haciendo más complejo a partir de tu estado psicológico, ¿no? Entonces es un combo medio difícil de separar en cuanto a los elementos que van dando las claves, ¿no? Sí, posiblemente sea... yo te di un ejemplo totalmente distinto a lo que vos planteaste, ¿no? Ajá. Así justamente para irnos Sí, sí, al sí. extremo que puede suceder, que por ahí nadie ve, salvo el grupo familiar. Claro. Claro. Lo mismo con la ludopatía, Claro. lo mismo con la drogadicción. Yo lo único que sabía de ludopatía cuando era chico era el juego del ludo. El ludomatic. Claro, claro. el ludomatic es más Más moderno, ¿no? más moderno. Yo tenía el ludo con el cartoncito. Sí. El original era Bueno, absolutamente manual. Y era bueno la ludopatía en esa época, sí. Sí, era una claro. cosa sana. Es Pero- que yo creo que el nombre del juego debía venir de la misma raíz Sí, que el sí. nombre de la dolencia, Sí, ¿no es seguro, cierto? seguramente que sí. tal cual. Sí. Bueno, vamos a hacer un impas formal. Sí, hagamos la apertura Bien, y y seguimos Termina la hablando. luz de Hacemos el Krishnamurti Dale, y dale. empieza el bisturí. Hagan el cierre. Y entregamos la posta a nuestros amigos del bisturí. Muy bien. Nosotros nos encontramos como a la luz de Krishnamurti el próximo martes, como siempre, a la misma hora y en este mismo canal. Buenas noches a todos.
¿Qué tal, amigos? 4 minutos pasaron de las 9 de la noche. Estamos empezando nuestro bisturí de este martes 3 de diciembre, Día del Médico. Un saludo a todos nuestros colegas, amigos, médicos. Pero viste que yo lo elegí, tuve una intuición. Sí, después pueden mandar saludos a sus médicos, Sí. De los cuales siempre lo posible hay que estar lo más lejos que uno pueda. Sí, pues yo tengo salud gracias a eso. Pero Porque tener no su tengo teléfono médico. cerca. Siempre el teléfono a mano, es verdad. Bueno, continuamos aquí entonces en la conversación, en el pase con nuestros Bien, amigos. Y- para generar una nueva, Sí, nuevo capítulo. un nuevo capítulo de charla, ¿qué hay de los tratamientos contra el tema psicosomático? Acá decían, pacientes con trastorno psicosomático a menudo lo derivarán a un especialista en psiquiatría o en psicología. Ujú. La terapia cognitiva conductual a menudo se usa también para tratar estas afecciones. ¿Han tenido algún caso conocido de gente que se trató sobre esto? ¿O qué opinan de...? Sí, yo tengo muchas personas que han tenido distintas, digamos, consecuencias o resultados en sus tratamientos, y a mí me parece que, por supuesto, como un neófito al respecto, es central la actitud mental que cada uno tenga sobre las características de su cuadro físico. En la medida que uno tiende a negar o a ignorar el cuadro físico, es muy difícil superar cualquier cuadro, más allá de la terapia medicamentosa Sí, o claro, los estudios claro. o los tratamientos quirúrgicos que se encaren. Eso es empírico para mí y creo que tiene cierta validez, ¿no? No, tan es así que uno lo que primero ejercita cuando los demás perciben determinadas cosas son los mecanismos de defensa. Y el Ajá, primero es la claro. negación. Totalmente. No Hay sé. otros, muchos más, pero digamos que el primero de todos es la negación. La sublimación, que es poner en otro lugar lo que está pasando, dejarlo de lado, y así hay unos cuantos, ¿no? Para que podamos, que nos llevaría todo el programa a hablar de todos. Pero básicamente la negación, y una vez que eso se logra vencer y se inicia la terapia, suponiendo que vos hablaste de la conductual, esa es la más usada por estos días. Luego de varias vueltas y giros que, como hablábamos en el bloque anterior, vienen transitando en este péndulo de lo físico, orgánico, biológico a lo absolutamente Psicológico. psicológico, sí, a través O psicologista, ¿no? Sí, Porque, justamente, digamos, psicologista sí. es la palabra, Claro. claramente. Sí. Nosotros venimos de un programa en el que hablamos de la observación y nuestra invitación siempre es a la autoobservación. En la medida que aprendo a observar el afuera y el adentro. Ajá. Y siempre invitamos a que las personas se dejen acompañar en los procesos. Si bien los invitamos a aprender a observar, en ese proceso también muchas veces necesitamos ayuda. Y si yo me voy a acercar a que alguien me ayude, ya sea un médico, un psicólogo, es importantísima la información que le doy a ese especialista para que me pueda ayudar. Entonces esa información que yo voy a dar, pues es muy importante que venga de la autoobservación Claro. y de la honestidad frente a eso que me pasa, lo que Sí, siento. eso creo lo que uno no percibo. suele ser con uno mismo, ¿no? Muy honesto, ¿no? Sí. Es una cuestión, más allá de lo que nos decía Eduardo al comienzo de la charla, esto de que primero se le adjudicaba todo la cuestión puramente orgánica y después el péndulo llevó todo. Más allá de eso, es un mal de los tiempos modernos, ¿no? Sí. Nuestros padres y abuelos tendrían problemas psicosomáticos. Yo sería crítico al respecto. Yo diría... Para eso lo pregunto, ¿eh? Yo diría que no le atribuíamos a las cuestiones psicológicas las causas de nuestros males físicos. Era se ignoraba Sí, por ignorancia. ese claro. vínculo, se le atribuía a factores mágicos, Claro. al diablo o a Dios. Sí. Cuando te curabas era Dios, Claro, sí. te enfermabas era el diablo. Pero a partir de que se descubrió a través de la investigación científica que había un vínculo que estaba más allá de lo meramente místico, es que el ser humano estuvo obligado a relacionar una cosa con la otra a partir del conocimiento científico. Sí, claro. Me Sí. parece que por ahí pasó. Sí. Es decir, mi papá
y mi abuelo mucho más, no sabía mucho de lo que era psicosomático, en realidad no sabía ni qué quería decir la palabra, pero mi abuelo cuando se ponía mal le agarraba diarrea. Por ejemplo, claro. Y eso era psicosomático. Absolutamente. Más allá Sí. de que le pongamos... No, el interrogante que planteaba era que digamos que se vivía un poco mejor en las grandes ciudades, ¿no? Bueno, yo un poco más pensaría que- tranquilo, ¿no? Puede ser, sí. Yo pensaría que ahora sí le damos el espacio de que sea, porque antes pasaba y pasaba de largo. Y pasaba de largo. claro. Ahora le damos el espacio de ofrecernos esa información y poderlo trabajar desde allí. Sí, creo que sí. Sí, yo siempre voy a las puntas un poquito más alejadas de lo que uno puede ver todo el tiempo, ¿no? Sí. Pero básicamente vos iniciaste diciendo lo que era la definición, te voy a pedir que la repitas. Sí, o como no, con porque todo es gusto. muy importante rescatar. Dice que el término del trastorno psicosomático se refiere a una condición en la que un trastorno físico está asociado a factores psicológicos. Correcto. Cuando una persona somatiza, se entiende que está expresando físicamente un malestar psicológico. Esto implica que hay un efector que produce Ujú. determinado estímulo, Sí. un receptor que de alguna manera lo canaliza y una respuesta que está generada por ese centro que la recibe. Por ejemplo, dijimos el cortisol, la estimulación de la mucosa gástrica. ¿Qué pasa? Sale ácido clorhídrico, se llena el estómago de ácido clorhídrico, produce la acidez. Si el ácido clorhídrico permanece mucho tiempo ahí y uno no lo trata, va produciendo gastritis, erosión y finalmente llega a lo que hablábamos antes de la úlcera. Siempre hay un estímulo desencadenante, digámosle, que genera eso. ¿Y cuál es digamos, la respuesta que hoy por hoy, pero que no hace 20 años no se decía, es que todo eso es el estrés, Claro. por ejemplo. Y ahí la medicina del estrés, cosa que no existía hace 20 años. De hecho, nuestro amigo López Rossetti tiene una cátedra de estrés, creo. Sí, ¿no es cierto? Y habla todo el tiempo de esas cosas, ¿no? Tenemos un mensajito de A ver. Alejandra de Recoleta, que es Hola. psicóloga, nos dice, en realidad Freud era neurólogo Sí. y empieza a estudiar la psiquis cuando no había respuestas físicas comprobables. Ujú. Qué buen dato, Sí. ¿no? Es decir, estaba bastante anticipado. Bueno, y Jung también era médico. También, ¿no? Los padres de las dos escuelas más importantes de la psicología, los dos eran profesionales de la medicina. Claro, sí, venían del... Así que, de algún modo, para aquellos que son críticos de la psicología como algo que no está científicamente demostrado, Sí. los mismos padres de la psicología demuestran que empezaron Claro. desde las ciencias duras, digamos, a ver cosas que los médicos tradicionales no podían percibir, ¿no? Hay un dato muy interesante sobre Freud que tiene que ver sobre la búsqueda, lo que decíamos antes, ¿no?, de los estímulos, y que él a sí mismo lo incorpora a través de la cocaína. Sí, sí. Ajá. Y entonces él a través de las drogas empieza a buscar respuestas a fenómenos que veían los demás Claro. y resulta que cae en la adicción Sí, sí. y se convierte en un adicto. Y entonces ahí es donde el problema lo pasa a tener él y no lo puede Ajá. resolver ya cuando era un poco más grande, ¿no? Así que qué interesante, Qué bueno. fíjate Sí, que sí, todo sí. tiene que ver con todo. Sí, son muchos los profesionales que terminan atrapados en su propio campo de investigación, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Claro. A mí me gustaría, ya que nos quedan por lo menos nosotros un par de minutos solamente, Sí, cómo no. vincularlo a aquello que está centralmente relacionado con nuestro programa, que es, ¿hay algo sutil, energético en el ser humano que se transmite al cuerpo y que genera consecuencias contundentes y a veces imperceptibles en cuanto al vínculo relacional, o es solamente cháchara? Y se lo pregunto al médico a ver si él, desde su propia experiencia profesional, puede decir, hay elementos que están más allá de lo mensurable, de lo cuantificable, de lo medible con los aparatos, pero que están influyendo, que podríamos llamar energías, y que tienen consecuencias directas en el cuerpo. Voy a ser muy breve, yo no tengo ninguna duda
de que Bueno. esto es así. Ajá. Es decir, de hecho, cuando uno está atravesando algún momento determinado, empieza a sentir dolores de pecho, Sí. empieza a subir a la presión, la glucemia se le va al diablo, hace como una especie de cuadro asociado a, por ejemplo, un despido, por ejemplo, un divorcio, una separación, la pérdida de un ser querido, Ujú. y hasta una mudanza, como vos bien decías. Claro, hace claro, poco. sí, hay cosas. Un examen. Sí, un examen, Lo por que ejemplo. ocurre es que hay edades y edades, y la Claro. estructura corporal, física, estructural de un joven de 20 años resiste por ahí Se mucho banca más todo, claro. que aquel que empezó a estudiar un poco más grande y que tiene que dar Derecho 4, no sé si existe, pero ponele que sí. Civil 4. Sí, Civil 4. Y finalmente, obviamente, no va a estar igual. Pero muchos van a estar mejor, porque en realidad es como que están haciendo una segunda etapa, una segunda juventud, y si están tranquilos no van a tener problemas. Pero la mayoría de la gente va a sufrir más, bueno, tiene estructuralmente un corazón más fuerte, en fin, digamos que es una mezcla psicosomática. Les planteo la última, aunque Dale. estamos terminando, Dale, pero bueno, se me cerramos. ocurrió una cosa ahora. Dale. ¿Está el efecto inverso de la psicomatización? Digo, cuando uno está bien y contento, ¿le traslada bienestar al cuerpo? Yo creo que sí también, Sí, ¿no? Totalmente. Para mí, Yo creo que así sí. como que Digo, no hay duda acá. se siente bien en todos los Bueno, planos. yo particularmente hago yoga hace muchos años y el hecho de poder observar el funcionamiento de mi cuerpo a través de una mente serena genera un efecto palpable en mi respuesta orgánica. Ok, claro. Y lo veo Bueno, eso es, contundentemente en los hechos. sí, está Bueno, bien. tomamos este testimonio. Claro, sí, por eso es una respuesta a lo que yo planteaba, ¿no? Ese es el objeto de estudio en este Estar bien de aquí se traslada del Claro, cuello para abajo. y tiene que ser como una consecuencia lógica, porque si vos estás mal y te enfermas, y estás bien, No te puedes tener enfermas, salud. claro, exactamente. Aunque no sea tan lineal la cosa, ¿no? Ujú. Porque supongo que también hay mucha gente que se enferma estando bien de la cabeza, Claro. y a veces hay factores como la contaminación o lo genético que están Es un generando. temazo ese es un Sí, temazo. sí. Ese es Claro. un temazo. Hay novedades, muchas Tema novedades en ambiente, este tema. sí. Lo dejaremos para Para otra charla. Bueno, fue un gusto Para como otro- siempre. Igualmente, Mismo. sí, igualmente. Y nos un encontramos placer. seguramente en un pase el año que viene. Sí. Seguramente, Seguramente, el año que viene. sí, Bueno, sí. gracias, Muchas gracias. a Hasta ustedes. luego. A ustedes. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción, Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz.